Muchas gracias, señor presidente. Mis consultas van en dirección a algo que ya mencionó la ministra por su intermedio, señor presidente. Por lo demás, muy bienvenida. En el número 8, por ejemplo, indicación respecto a las reglas de uso de la fuerza, la regla número 8 habla de uso de escopetas con munición antidisturbios solo para evitar o repeler un peligro grave o inminente de la vida o integridad física de terceros o personal militar, o sea, policial o militar. Eso excluye la protección de la propiedad. Excluye el uso de estos instrumentos de control de orden público para la protección de la propiedad. Es decir, si yo veo que se está atacando una iglesia y tengo que suponer que está vacía, porque si no tengo indicio de que hay gente adentro, entonces no puedo utilizar la fuerza para proteger la iglesia, o una casa, o un granero, o un galpón, o un tractor, o lo que fuere. O sea, tengo que mirar como Estado cómo se destruye propiedad pública y privada. Porque no puedo hacer uso de estos elementos. Dice claramente, en el derecho público nosotros sabemos exactamente lo que está permitido de la mano de este tipo de normas. No es que uno tenga libertad de acción, ¿de acuerdo? Dice, uso de escopetas con munición antidisturbios solo para evitar o repeler un peligro grave e inminente de la vida o la integridad física de terceros o de personal policial o militar. De la mano de esta regla de uso de la fuerza no se habría podido proteger la moneda para el 18-10. O sea, uno, ese punto. Segundo punto, evidentemente aquí hay un problema ideológico, porque no se entiende la propiedad al mismo nivel o con el requerimiento del mismo nivel de protección que tienen otros derechos fundamentales. Y es un derecho fundamental, no nos equivoquemos. La propiedad está consagrada en la Declaración Internacional de las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos como uno de esos derechos humanos. Entonces, pero aquí simplemente el que está delinquiendo está dispuesto, tiene chip libre, puede cometer todo tipo de tropelías, pero no le puedo disparar con una escopeta antidisturbio para impedir que cometa un daño mayor. Siendo que esa persona tiene agencia, esa persona puede decidir hacer lo bueno y lo malo. Ese es el primer punto. El segundo punto, señor presidente, por su intermedio. No cambia la lógica del proyecto. La lógica del proyecto siguen siendo vagos principios generales de aplicación. Las reglas de uso de la fuerza. La razón por la cual nosotros necesitamos reglas de uso de la fuerza es porque las reglas de uso de la fuerza, como se están aplicando en este momento, están a nivel reglamentario. Ya existen, ¿de acuerdo? Están a nivel reglamentario y como están a nivel reglamentario, cuando los uniformados actúan dentro del marco de esas reglas de uso de la fuerza, son procesados por la Fiscalía, porque la Fiscalía dice que las reglas de uso de la fuerza, que son producto de un decreto, están por debajo de la norma penal. Por eso se les persigue. Ese es el problema que nosotros queríamos solucionar al presentar la demanda de que se elevasen las reglas de uso de la fuerza a nivel legal, porque eso fue lo que en su momento se planteó como una dificultad. Ahora, el decreto tendría que referirse a las reglas que están a nivel legal. ¿Qué reglas están activas para una operación determinada? Para una operación militar se planifica incluso pensando en las reglas de uso de la fuerza. Se entrena de la mano de las reglas de uso de la fuerza que va a haber para una misión determinada. Véase la MINUSTA, 6 meses de entrenamiento antes de despachar la gente a Haití. Si no es una broma esto. Para cada escenario existen reglas de uso de la fuerza distintas. Y no es que uno vaya activando las reglas de uso de la fuerza en la medida en que se van dando situaciones distintas. Usted manda a la gente con reglas de uso de la fuerza específicas. Si son superados por la situación, tiene que darles una orden o ese personal se retira o tiene que hacer uso de su derecho a la legítima defensa. Pero no funciona como lo están planteando acá, donde todo es un tema progresivo, donde la persona en el terreno tiene que ir tomando decisiones jurídicas, para lo cual no están necesariamente preparados. Y por último, y hacer presente esto del trato distinto de personas en razón de su edad, de su origen étnico, de su orientación sexual, algo que por lo demás es bastante difícil de determinar en terreno. La edad quizás más, pero la pertenencia a un pueblo indígena, honestamente, a mí me parece que el pueblo indígena, minorías sexuales,
permítame cerrar. Me parece que es simplemente reírse en la cara de los uniformados. Que van a tener que hacer, gracias. Que van a tener que hacer esto operativo. Porque es imposible que en una situación de conflicto de ese tipo empiecen a hacer ese tipo de diferenciaciones. Lo entiendo con niños porque se ve de inmediato. Un niño. ¿Quién es un niño? Pero no estas otras categorías que solamente responden a la ideología del gobierno. Gracias, señor presidente.